Estamos al aire, hermano. Dios les bendiga. La paz de Dios, hermanos amados, pastores, pastoras. Es un honor para un servidor tener esta preparación de escuela dominical, este tiempo tan especial. Espero yo en el Señor que sea de bendición, que sea de edificación, que tengamos en algunos momentos en las consideraciones, pues la iluminación que por el Espíritu debemos tener y que sobre todo el domingo nuestros hermanos reciban esta luz maravillosa de este libro tan precioso que es el libro del Apocalipsis. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo y nuestro Salvador, disponemos nuestro corazón para este momento de estudio, de consideración de tu palabra, de reflexionar, Señor, en muchas cosas que están escritas para bendición, como lo fueron en el tiempo, Señor, en que se dirigió esta bella porción de tu palabra, que lo sea también para nosotros en este tiempo. Auxílianos con el poder de tu Espíritu Santo y danos gracia, danos de tu ayuda divina y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Padre, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues empecemos nuestra preparación de escuela dominical y para pues ubicarnos en lo que vamos a ver. Abran ustedes sus Biblias, que yo más bien dicho, creo que ya las tienen abiertas. Y vamos a ver precisamente el capítulo número 9 del libro del Apocalipsis, a partir del versículo 1. En nuestro temario de Nueva Raza aparece el texto de Apocalipsis. Perdón, estoy ya, perdón, como tengo aquí a la mano la escuela dominical del próximo trimestre, que son precisamente las trompetas, me equivoqué, perdón, pido una disculpa. Entonces, hermanos, es el capítulo 7 que trata precisamente con un tema, con un título así, sellados y salvados. Y es del versículo 1 al versículo 4. Conviene para ubicación bíblica que lo leamos. Y lo leo para ustedes y ustedes síganlo. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. A continuación, y a partir del verso 5 hasta el verso 8, bueno, están precisamente señaladas las tribus de los miembros de esas que son apartados según este párrafo de los textos que hemos leído. Vamos a entrar, hermanos, de lleno a nuestra introducción, no sin antes señalar lo que corresponde a nuestra verdad bíblica. La palabra de Dios nos enseña acerca del sello de los siervos de Dios en la tierra y la gloria de los santos en el cielo. En la antigüedad un sello indicaba propiedad. Ese sello también indicaba inviolabilidad y muchas otras cosas. Vamos a la verdad bíblica aplicada. Se hace manifiesto que el deseo de Dios desde un principio, antes de crear el mundo, era nuestra salvación. Es decir, en la mente preciosa, eterna de Dios se contemplaba la creación, se contemplaba la caída, pero se contemplaba fundamentalmente
la salvación. Entonces, ahora sí, vamos adelante. Este capítulo 7 nos lleva a la primera visión. A veces uso términos, pero aquí lo estoy explicando qué significa. Parentética, que quiere decir una cuestión que está en un paréntesis. Y por tanto, siguiendo el método que en este caso es el aplicable, la interpretación histórica gramatical nos da este señalamiento que considero, hermanos amados y hermanas amadas, lo puedan ustedes presentar a la iglesia porque es así necesaria la aclaración. Siguiendo este método, entonces no tenemos otra, porque aquí vemos que el Apocalipsis no es un programa cronológico. No se va siguiendo el orden cronológico de los tiempos del fin. No, por supuesto que todo lo que está escrito es para el tiempo del fin, pero no es algo cronológico, porque este tiempo, considerado tiempo de los gentiles, tampoco es cronológico. No sería necesario hablar del tiempo cairológico aquí, pero si usted lo domina el tema, pues lo puede usted señalar, ¿no? Cuando ya las cosas en Dios están precisas, maduras, entonces es que se aplica no el cronos, sino precisamente el kairos. Vamos adelante. El quinto ángel, con el sello de Dios, regresamos un poquito a lo que, exacto, a la introducción. El quinto ángel, gracias hermano Wilmer, el quinto ángel con el sello de Dios, es decir, denota autoridad, plenipotenciario de Dios, es un ángel superior. Si aquí se dice ángel, lo mismo puede ser un arcángel, que está en un nivel de jerarquía muy especial. Este asunto nos introduce a la misma visión, aunque con características un tanto diferentes a las que aparecen en el libro de Ezequiel, capítulo 9, los versículos del 1 al 6, cuando está en la visión que tiene el profeta, el varón vestido de lino, que está teniendo una especial acción, pero en lo que toca a lo que va relacionado con estos sellados del Apocalipsis, también él recibe la instrucción de sellar en la frente a aquellos varones que claman al Señor por las abominaciones de Jerusalén. Aquellos, es decir, los del tiempo de Ezequiel, son salvados de la muerte. Los de Apocalipsis no son salvados de la muerte. Vamos adelante, queridos hermanos. Ahora sí, los sellados. Como le hemos dicho, el sello era una señal de alguien, bueno, más bien alguien que tenía autoridad ponía su sello para indicar muchas cosas, pero sobresalientes, la propiedad y sobre todo la inviolabilidad del sello. Un sello marcaba, por ejemplo, un documento y ese documento era totalmente no podía ser violado. Ahora bien, números. La numerología en la Biblia, pues bueno, tiene un lugar muy, muy especial. Sin entrar nosotros en otras cuestiones como la Danatu Donot de la Cábala, pero nosotros sí apreciamos en la numerología que permite el Espíritu Santo, pues que haya ciertas inflexiones. Y aquí empezamos con los 144,000 de todas, miembros de todas las tribus de Israel. Y la primera cuestión que salta es, ¿quiénes son? Y aquí echamos mano
de los eruditos bíblicos con sus diversas opiniones. Unos dicen, es el núcleo del nuevo Israel y de una multitud de otras naciones que en medio de esta tribulación serán fieles al Señor. Esto lo dice don Justo L. González y su mujer, Catherine González, opinan. Los intérpretes no concuerdan si estos 144,000 son todos descendientes de Israel. ¿Por qué? Bueno, Justo L. González pertenece a una clase de escritores eruditos que ellos piensan que ya precisamente no es Israel el reloj profético de Dios. Bueno, esto lo vamos a ver también, entre otras cosas, en nuestro seminario de superación pastoral, aunque el título de nuestro seminario es Israel el reloj profético, quizá se debió haber puesto un signo de interrogación, porque ahí vamos a tratar estas opiniones. Y entonces, Justo menciona que no son todos descendientes, pero bueno, aquí la evidencia interna de la palabra es que está diciendo claramente que son de todas las tribus. Algunos otros sugieren que Juan menciona a las 12 tribus como un modo de decir que la iglesia ha tomado el lugar de Israel, que Israel ha sido desechado. Vamos adelante un poquito, hermano Wilmer, aquí en la presentación, para que los hermanos tengan esta cuestión. Bien, no hay uniformidad en esta opinión de los expertos, pero sí es importante considerarlo. Lo siguiente, dicen otros, y aquí concretamente el doctor Ehrman, ahí me pusiste ahora, hermano, una letra muy pequeña, pero a lo mejor es bueno. Dicen estos expertos, el doctor Ehrman, el cuadro es simbólico y hace esta operación aritmética que es muy interesante. 12 veces 12 multiplicado por 1000 son 144,000. Y es un número ideal en el lugar que ocupa la numerología bíblica, que refiere plenitud, refiere que el cuerpo está completo, pero es una posición también para expertos que aunque el cuerpo está completo en número, fíjense nada más, al mismo tiempo es ilimitado. Se excluye a la tribu de Leví en esta lista. Estoy citando al doctor Ehrman, no es una opinión personal. Se excluye a la tribu de Leví. Y entonces, es opinión de él. Para que no se rompa la simetría del simbolismo en cuanto a los 144,000, ni el significado del número 2 en plenitud, entonces, hay múltiplos y submúltiplos en esto, empezando con el 3 y vamos al 12, es que se sustituye también a la tribu de Dan, pero se agregan en esta exclusión, hay una inclusión, como lo vamos a ver más adelante. Esta es opinión del doctor Carlos R. Ehrman, y aquí señalamos nosotros, le explicaba yo al hermano Wilmer hace un momento, que como tenemos un número limitado de líneas, yo ya no voy a poner pies de páginas ni bibliografías. Ustedes la van a tener que tomar de los datos que doy aquí, porque yo también rompería las líneas que nos son asignadas para la escritura de la preparación de escuela dominical. Pero aquí está la editorial, la página y todo lo referente. Ahora, la opinión de quien escribió esto, es decir, de un servidor,
es este también, es esta también. El número indudablemente es simbólico. Voy a hacer un poquitito nada más voy a ampliar un poquito esto que no está en el texto del bosquejo, pero quiero decir lo siguiente con base en nuestras experiencias que hemos tenido precisamente en Israel. Es un número simbólico, pero a la vez, aquí sí concordamos con Erdmann, que es un número ilimitado. No hay límite al número. Y ahora decimos lo siguiente. El poder del Evangelio y la acción del Espíritu Santo se está dando en Israel de una manera poderosa, en una forma que para algunos es inusitado. Pero la gracia es la gracia. ¿Y qué está ocurriendo en Israel? ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto? En algún momento quizá hemos hecho referencia a dos grandes entidades espirituales de judíos que están cada día creciendo más y más en Israel. El caso, por ejemplo, de Livingstone, Piedras Vivas, que es la primera entidad espiritual que nace en Israel, en Galilea, en Jerusalén, y que actualmente está prácticamente en todo el estado de Israel, con creyentes en Cristo no mesiánicos, sino profundamente bíblicos, y eso sí, abrazados en cuerpo y alma a todas las profecías que tienen que ver con Israel. El segundo grupo, nosotros inclusive con un grupo de hermanos, estuvimos allí, el hermano Jaime, el hermano Javier Hidalgo, el hermano Saúl Vega, mi hijo Aarón, no recuerdo ahorita de momento quién es más. Estuvimos en un lugar que es Asmoná. En este lugar es una colonia completa. Es una colonia donde viven familias cristianas. Y para vivir en este lugar de Asmoná, el requisito es que sean creyentes en Yeshua, creyentes en el Señor Jesús, creyentes no mesiánicos, porque esa línea mesiánica es una línea muy especial. Hay algunos creyentes mexicanos y de muchos lugares que, pensando que esa es la gran doctrina, o añadiríamos la sana doctrina, ahora son mesiánicos. Pero vean ustedes esto que hago referencia de lo que está ocurriendo en Israel. Ahora, creemos en esto sí, porque lo vemos frecuentemente en todas las expresiones del Evangelio. El número de creyentes judíos en el Señor cada día será más y más y más. Inclusive ortodoxos y súper ortodoxos, hasídicos, se están convirtiendo al Evangelio. Y aquí viene el asunto, ¿no? Si bien es cierto que Juan está escuchando y está teniendo esta información de los 144,000, como lo hemos dicho, es una referencia directa en el número hacia los miembros de la tribu, pero puede ser un número ilimitado que precisamente sean hombres que den testimonio. Dije hombres, pero ahorita les hago la aclaración. Hombres que den testimonio durante la gran tribulación del mensaje precisamente del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿por qué dije hombres y por qué digo que debe haber aclaración? Así como el apóstol Pablo expresa en algún momento, os he presentado al Señor como una virgen, y aquí ya hay género femenino,
No hay tampoco ninguna limitación para que no solo los testigos de Jesucristo sean hombres, sino también mujeres. Esto lo decimos en temor de Dios, esto lo decimos conforme a lo que nosotros estamos mirando y también en el reconocimiento pleno de la gracia que tiene que ver con almas salvadas en todo tiempo por el atributo precisamente de la paciencia del Señor. Vamos adelante con el punto número 3. Los salvados, en esta visión también, a modo de paréntesis, es algo muy bello. El apóstol va de la tierra al cielo, lo lleva el Señor, su espíritu, y ve una gran multitud, una gran multitud. Esa gran multitud, que ahora se diría una multitud globalizada porque son de todos los linajes de la tierra, será precisamente el resultado del trabajo de ese número simbólico de los 144,000, de los testimonios de esos 144,000, aunque otra vez lo reafirmamos en número ilimitado. En Ezequiel, los sellados son librados de la muerte. En Apocalipsis, no necesariamente serán librados de la muerte. Porque ahora lo que ve Juan y nos transmite a nosotros es que una gran multitud, en el lenguaje bíblico y sobre todo en la cultura de los judíos, hablar de mucha gente o de una multitud es a veces centrarse en un número aproximado de 5,000. Pero hablar de una gran multitud es más allá de los 25,000. Pero aquí es una multitud, es algo que escapa a esta forma cultural de ver por los judíos lo que es una gran multitud. Y aquí iríamos nosotros a una consideración de lo que es el poder glorioso del Evangelio, que tampoco tiene límite, sino que la salvación es algo precisamente general. Y esta multitud, esto es relevante, están ante el trono glorioso del Señor. Están en presencia del Cordero. Es decir, estos que fueron sellados ahora portan ropas blancas, las ropas de la justificación, y no tienen otra cosa en sus manos sino palmas. Victoria. Hay victoria en el testimonio de esas palmas en sus manos. ¿Quiénes son? Los mártires de la gran tribulación. Adoran a Dios. Se suman a la adoración permanente, continua y gloriosa de los ángeles, a tal forma que uno de los ancianos también pregunta, ¿quiénes son? Y es maravillosa la respuesta de la gracia salvadora, que otra vez hay manifestación así, y por el texto que estamos mirando, hay manifestación de salvación en la gran tribulación. Versículo 14 de este capítulo. Vamos adelante. En el capítulo que ya vimos, en el capítulo 6, la referencia es que cuando se abre el quinto sello, Juan mira las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio. Son auténticos mártires. Recuerden ustedes que Martus es precisamente el nombre del testigo.
pero de un testigo que es capaz de sellar con su misma vida su testimonio. Pero están bajo el altar. ¿Qué significa esto? Pues precisamente lo que son mártires. Significa sacrificio. Sacrificio de mártires de la gran tribulación. No son mártires que hayan muerto en el pasado. Porque si hubieran sido mártires del pasado, esto según primera los Tesalonicenses 4, 13 al 18, aquellos que murieron en Cristo, aunque no vieron al Cristo que estuvo en la tierra, pero lo saludaron, lo vieron y creyeron en él, ellos tendrán que resucitar también con la iglesia. Así que esto también, hermanos, véanlo y es importantísimo. Ahora, una pequeña consideración. No tenemos nosotros con relación a los mártires que están ya salvados ningún texto que nos hable acerca de la resurrección de ellos. A estos se les dijo que esperaran un poco de tiempo. Pregunta muy importante de por qué gente en la presencia de Dios está teniendo expresiones que aparentemente tengan que ver con venganza. No, no es así, sino que simple y llanamente hay en Dios una provisión de gracia tan importante unida a su paciencia que hasta el último momento esperará por aquellos que escojan y decidan ser salvos. ¿Cuándo serán resucitados? No tenemos un texto explícito que diga cuándo van a ser resucitados, pero en la soberanía divina deben serlo y deben ser transformados, porque de otra manera no podrían estar en el lugar que la palabra nos dice, frente al trono, en el altar. No podrían estar entonces allí, porque es un lugar sumamente sublime. El cielo no tiene lugar para ninguna cosa irredenta ni sucia. Entonces ellos, esas vestiduras y esas palmas nos hablan de una grande victoria. Vamos adelante. Vamos adelante. La expresión que son salvados en la gran tribulación es esta. ¿Cómo al final de estas líneas dice que la iglesia del primer siglo recibió, ay Dios mío, una bendición tan grande de considerar que en medio de la tribulación el rey, el Señor sigue siendo el rey de toda la tierra, rey de reyes, señor de señores? Porque esta expresión, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Multitudes que antes de ellos ya están presentes en el Señor y sumados a esta gran multitud van a ser guiados por el Cordero. El Cordero es pastoreado, pero aquí el Cordero será pastor y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esos sufrimientos espirituales, esos sufrimientos tan frecuentes en los hijos de Dios, ya no volverán a estar nunca, sino esos cuerpos transformados. En ellos no habrá lugar para alguna lágrima, para algún dolor, porque en el caso de las lágrimas, el Señor enjugará toda lágrima de ellos. Se habla mucho en materia de la psicología, de que el psicólogo debe buscar un proceso para sanar las almas.
El Señor Jesús no dará lugar a trauma alguna, sino que en un gozo perfecto, como redimidos, ellos recibirán consolación. Y repito, esto fue un aliciente para una iglesia perseguida, torturada, muertos por el testimonio de la palabra. Y esta palabra sigue siendo aliciente para muchos de nuestros hermanos, como los hermanos de la región chinanteca, que pasan momentos terribles de dolor, de inquietud, de temor. Sigue siendo en este tiempo una palabra de aliciente. Y remarquen mucho esto, hermanos. Hoy acabo de recibir hace un momento la noticia de la partida de un hermano que durante mucho tiempo estuvo en una situación difícil. Pero también allá en Tampico, la gran hermana que tuvo que ver mucho con nosotros en provisión del Señor, la hermana Elisa, también ha partido con el Señor. Bueno, ellos ya están en la presencia de nuestro Señor, esperando el momento de la resurrección. Vamos adelante. Y ahora sí, vamos a el capítulo del que se llama en la presentación, en el texto, para redarguir. Esto es interesante. Dan y Efraín son tribus desechadas por el Señor. Bueno, todo lo que está escrito en Génesis 49:17 da a entender esto. Oseas 4:17 también. Primera de Reyes 12:25 al 30. Porque Dan, la gran tribu que estaba establecida para ser juez, bueno, cometieron los pecados terribles de idolatría, el pecado de abominación, la idolatría que es semejante a la fornicación y por tanto injusticia, pues así son desechados, y algunos piensan que es precisamente por ello que no están en la relación del Apocalipsis. Pero la respuesta es esta. La omisión de estas tribus, a ver si se corre un poquito la presentación para que la vean. La omisión de estas tribus y la sustitución por las tribus de José y Leví simplemente da posiciones radicales y no dudamos, como en la presentación del error, que se apoyen hasta en referencias bíblicas, pero son posiciones y opiniones de eruditos que están más que nada ubicadas en parámetros del Antiguo Testamento. Lo que se narra, sin embargo, en la escuela dominical que estamos viendo, basada en Apocalipsis, es precisamente este capítulo 7, y esto es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Somos iluminados por la palabra de Dios que nos muestra la universalidad de la salvación. Pero hay más. El profeta Ezequiel, representante en este caso del Antiguo Pacto, capítulo 48, versículos 1 al 7, habla de las tribus que ocuparán la Tierra Santa durante el milenio. Y aquí sí, aparece Dan como Efraín. Se pueden hacer muchas cosas en referencia a esto, conjeturas, hipótesis, pero no tienen absolutamente razón de ser. Sigamos nosotros creyendo en que la palabra del Señor es viva, eficaz y que es toda, absolutamente toda la verdad. Ahora bien, para corregir, esto es importante. Se hizo mucho hincapié en lo que hemos estado nosotros mirando, que la revelación es tanto simbólica como literal. El método es histórico, gramatical, pero no es cronológica. La revelación es dada por Dios, su Espíritu, el cual no tiene tiempo, para que los creyentes, permítanme un segundo porque aquí ya está, para que los creyentes que estaban en condiciones de persecución y de muerte tuvieran esperanza
Y también para nosotros es el mismo propósito. El Apocalipsis no está escrito para asustarnos. No. Lo que sucede, queridos hermanos, sin que dejemos de advertir esto, que en la gran tribulación, cristianos tibios, reincidentes en el pecado, ante la evidencia del arrebatamiento de la iglesia y de los juicios divinos, se arrepentirán y se entregarán al Señor, ahora sí, posiblemente a costa de sus propias vidas. No todo, esto también lo decimos, no todos los quedados van a morir, pero la mayoría de los quedados sí van a morir. Para instruir, a través de la vida cristiana, nuestra experiencia, hemos visto a grandes héroes de la fe y han desgastado sus vidas con la proclamación del mensaje evangelístico. Los sellados y salvados de la gran tribulación son esta clase de héroes que, a pesar de la crueldad del anticristo, van a dar sus vidas, pero esas vidas van a dar testimonio para salvar a miles. Hoy tenemos bendición, no esperemos que la maldad arrecie, sino que hoy la bendición que tenemos es para que vivamos primero la verdadera vida de Cristo en nosotros y proclamemos su palabra. Como conclusión, amados hermanos, esta maravillosa vida es una vida singular, la vida cristiana. Está llena de momentos espirituales de bendición, pero en ella los creyentes no estamos exentos de aflicciones y de muchas pruebas que el Señor permite. Mirar, leer, meditar el Apocalipsis es como contemplar por una pequeña rendija un panorama bellísimo que apenas podemos mirar en parte, pero cuando venga lo perfecto, entonces sí podremos mirar por la fe lo que ahora no vemos completamente. Un día miraremos cara a cara al Señor. Lo que padezcamos ahora, aunque sea mucho, quedará en el olvido por la gracia que recibiremos con nuestro bendito Salvador en su presencia. Gracias a Dios por este momento de preparación de escuela dominical. Y si hubiera alguna pregunta, pues con gusto, amados hermanos, responderemos. Hermano Wilber. Sí, hermano, hay aquí una pregunta de Iván Niño González. Pregunta, si se toma a Israel literal y se habla de tribus literales de los 144,000, ¿por qué tomar el número de manera simbólica? Si hay un número separado, ¿no significa que no haya más judíos salvos como lo marca Romanos 11 y Zacarías? Pues claro que sí. Claro que sí, que quizá la pregunta no esté muy bien estructurada porque habla, si es literal y entonces si es simbólico, bueno, es que ya lo dijimos que estamos siguiendo un método que precisamente da la pauta para que se entienda de esta manera. Que habla de que son las tribus de Israel, son las tribus de Israel, no hay absolutamente duda. Si resaltamos la opinión de Justo González en el sentido de que no es Israel sino es la iglesia, bueno, estamos diciendo que es una opinión de él, no es la opinión nuestra, pero la ponemos para que abra bastante más el entendimiento, que a veces nada más nos centramos en una sola posición, que la iglesia es el olivo silvestre injertado en el olivo natural, eso es indudable. Y que va a haber muchos salvos, pero lo estamos diciendo en las grandes expresiones de fe evangélica, no mesiánica, porque los mesiánicos quieren convertir a los judíos y los mesiánicos quieren convertir a los cristianos también en mesiánicos. Estamos diciendo, y si no lo escuchó, lo reafirmo, que hay grandes expresiones de fe de miles y miles de judíos que en este tiempo, antes de lo que se dice en Zacarías, ya están aceptando a Cristo como su Señor. Hablamos de Livingstone y hablamos de Smona, allá en Israel. Ahora sí, perdónenme, lo hemos visto con nuestros propios ojos, que son gente leal, sincera y que creen en Yeshua como su Señor y Salvador, así como lo creemos nosotros. Espero que se
responda de alguna manera a la pregunta que, repito, está media rara, pero espero que tampoco la respuesta esté tampoco medio rara para el hermano. Bien, adelante, hermano Wilmer. Sí, dice Rodrigo Madrueño. Los mártires del capítulo 6, versículos 9 al 11, son distintos a los del capítulo 7, versículos 9 al 17. ¿Cuál sería la diferencia? Pues creo que no. Creo que muchos bueno, en primer lugar, durante la tribulación va a haber muchos mártires. Y parte de esos muchos mártires, pues van a ser parte de los 144,000. Porque, repito, fíjense en esto, ¿no? Yo lo he dicho en algunas exposiciones. Vamos a suponer que nos llegan esos mensajeros, esos evangelistas judíos, y que hacen una campaña en el Estadio Azteca. Ahorita el Estadio Azteca va a ser remodelado por un evento que viene, pero vamos a suponer, llegan los evangelistas judíos a Ciudad de México y hacen una gran campaña evangelística en el Estadio Azteca. Llegan, pues creo que se va a ampliar la capacidad o no sé, pero creo que en este momento son 120,000 asistentes al Estadio Azteca. Se llena el Estadio Azteca. La predicación poderosa de evangelistas hacen que los asistentes se entregan a Cristo. Pero sucede, esto es hipotético, sucede que las huestes del anticristo prepararon una bomba y explota la bomba y mueren todos los asistentes al Estadio Azteca. ¿Qué sucede? Pues que hay muchos mártires, que hay muchos muertos. Entonces, hay infinidad de personas que por no aceptar el sello de la bestia van a ser degollados, pero por un acto de fe en el Señor. Y por eso es la gran multitud, y por eso hablábamos cuando hacíamos referencia al simbolismo de los 144,000, que el número también es ilimitado en la gracia. Adelante. Son todas, hermano. Hermano Jaime, háganos usted el honor de dar gracias al Señor por esta preparación de escuela dominical. Sí, hermano, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por esta oportunidad que nos has dado de poder considerar la escuela dominical que con tu dirección se habrá de exponer el próximo domingo. Gracias por la vida de nuestro hermano Aarón, Señor. Gracias porque tú le fortaleces, Señor, porque tú estás con él. Así también rogamos que seas con todos y cada uno de nuestros hermanos, pastores, instructores y todos los que van a exponer esta clase el próximo domingo. Señor, guíales por medio de tu Espíritu a través de tu palabra, para que sea tu palabra, Señor, la que es viva y eficaz, la que sea sembrada en los corazones. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. La paz de Dios, hermanos, hermano Jaime, hermano Wilmer, hermanos, todos, que el Señor les bendiga. Paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga.